Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Hoy de nuevo abrimos un capítulo con, yo creo que una de esas temáticas que siempre genera atenciones de todo tipo, y es que sin duda también hoy traerá debate. En nada descubriremos por qué, porque este es un podcast que genera debate. Alexis Piquer, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido. Hola Eduardo, pues estoy muy contento de volver a estar aquí contigo después de alguna ausencia. De alguna ausencia, de algún descanso, de algún respiro, de un coger aire también, ¿no? Que yo creo que está en la actualidad también. Yo creo que todos tenemos que darnos un poquito de margen, ¿no? Que creo que lo que es la vida en sí ya aprieta, pues imagínate con lo que estamos viviendo, ¿no? Aunque ya vemos esa lucecita al final del túnel, cosa que se agradece una barbaridad. Como decíamos, ¿no? Este es un podcast que genera conocimiento, genera esa actitud quizá para muchos desconocida, para mí, yo el primero en fila, ¿no? De atreverse a conocer, a saber, a aprender, pero también a generar debate. Y eso está claro. Si tenéis ocasión de ir a nuestro perfil de iVoox, veréis que ahí se ha generado debate en los podcasts, en cada uno de los cajetines de comentarios, donde tenemos ocasión siempre de conversar, y agradecemos, como no, todos los comentarios que nos hacéis llegar, ¿no? Si estáis de acuerdo como no, faltaría más, siempre con educación, pero nosotros encantados de charlar con vosotros, ¿verdad? Así es, sí, nosotros recibimos algún comentario y siempre que podemos también fomentamos el debate. Es decir, hay algunos comentarios también que son de felicitaciones y estos se agradecen, pero hay alguno que también nos plantean alguna cuestión y a partir de ahí pues intentamos generar algún debate. Si tuviésemos más tiempo nos gustaría hacerlo más, pero bueno, eso ya lo reservamos de cara al futuro. Desde luego. Bien, humanistasincomplejos.com es la web donde además pues todos vosotros que queráis saber un poco más, que queráis escuchar y también escribirnos, poneros en contacto con nosotros, pues allí nos encontráis, humanistasincomplejos.com, y también apuntaros a la newsletter para no perderos ninguno de los capítulos que vamos sacando, incluso los avances de los temas que vamos avanzando, porque esto no para, esto es una máquina de producción donde no vamos a la semana, vamos con meses de antelación. O sea, realmente si tenéis ocasión de descubrir lo que supone una aventura como esta, es realmente una maravilla. Y lo es también por invitados como los que nos acompañan hoy, que es Jaime Pena. Bienvenido, Jaime. Bienvenido, gracias, muchas gracias. Un Encantado placer de estar aquí con vosotros. Nada, el placer es absolutamente nuestro. Te agradecemos tu tiempo porque además esa capacidad de adaptación, como tú decías, hemos tenido ocasión de comentar incluso antes de empezar, que estás en tu puesto de trabajo, así que, oye, gracias, porque este podcast es la vida misma, ¿no? Es la adaptación absoluta, ¿no? Viva la tecnología para estas cosas, ¿verdad? Sí, estas cosas te pillan donde te pillan. Y bueno, me da un poco igual. A veces por cuestiones de que el trabajo está lejos de casa, hace que a veces, pues bueno, uno tenga que compatibilizar este tipo de cosas. Pero encantado, no hay ningún problema. Desde luego. Como decíamos, el libro que hoy nos ocupa, El cine después de Auschwitz, con nuestro autor, pues de alguna forma desentraña esas tendencias cinematográficas surgidas del problemático debate sobre las formas de representar a nivel de séptimo arte, a nivel fílmico, las matanzas y los exterminios. Es un buen tema para, como decíamos, generar este debate, como siempre necesario, para sobre todo pues aprender y conversar, que es lo que nos encanta, que es el motivo principal de este podcast. De todas formas, me gustaría, entiendo obviamente por este libro, Jaime, tú eres alguien que ha visto mucho cine, muchísimo cine, más del que quizá lleguemos a pensar y a imaginar jamás, pero ¿qué película te hace replantear un tema como este? ¿Qué película ves tú sobre los temas que aquí nos ocupan que tú dices, ostras, aquí deberíamos hacer un replanteamiento y también invitar a la gente a debatir sobre ello? No es una película en concreto, son bastantes películas que surgen en un determinado momento y como por aquel entonces, realmente sigo en ello, pero por aquel entonces estaba yendo mucho a festivales y identificando un tipo de cine que se estaba repitiendo una y otra vez, cosa que a veces no se da siempre. Es decir, creo que se dio mucho en ese momento, estoy hablando de hace 15, 20 años, de que había un mismo tipo de películas que por poner dos o tres, pues a lo mejor las películas de Gus Van Sant como Jerry o como Elephant, que me daba la impresión de que estábamos ante una tendencia que no era la dominante unos años atrás en el cine y que en todos los casos se estaba representando la ausencia, la muerte, de una forma determinada. Que nos encontrábamos con muchísimas películas en las que había como planos muy largos, travelings, personajes que prácticamente no hablaban.
y que se estaba repitiendo en autores muy distintos, tanto en Asia como en Sudamérica, como en Europa, como en Norteamérica, y que, bueno, pues el hecho de identificar esas constantes te lleva a replantearte de dónde viene todo este tipo de cine. Ujú. Jaime, aparte que el título de tu libro es atractivo, yo me acuerdo cuando lo vi y dije, este libro lo tenemos que leer y después tenemos que hablar con su autor. A mí sí que me gustaría aprovecharme un poco de ti y de tu tiempo, el que nos cedes hoy, para adentrarnos en tu libro después, pero antes hablar un poquito de cine, como joven espectador y aprendiz en mi nivel y en mi escala. Pero en la portada del libro, que viene tu nombre, Cine después de Auschwitz, hice representaciones de la ausencia en el cine moderno y contemporáneo. Sí que me gustaría que diésemos un paso atrás, lo miráramos con perspectiva y habláramos de qué hablamos cuando se dice cine moderno y contemporáneo. ¿Qué es lo que significa ese cine moderno? ¿Es la aparición de unos nuevos cines a partir de los años 50? ¿Es la evolución de la técnica, de la estilística? ¿A qué te refieres con ese subtítulo? No, es un término más que nada histórico y que sí se refiere a lo que dices tú, prácticamente a partir de los años 50, con toda la aparición de los nuevos cines en todo el mundo. Si quieres ir un poquito más atrás, pues casi el año 45, con la aparición del neorrealismo, que es como el antecedente de estos nuevos cines que se desarrollan en los años 50 y 60 en todo el mundo. Digamos que eso es como el cine, el nacimiento de la modernidad cinematográfica. Y contemporáneo simplemente casi pues el cine que nos ha tocado vivir casi en paralelo a nuestras vidas y que prácticamente en este caso pues estamos hablando del cine desde el cambio de siglo hasta ahora. ¿Y qué características anticipa esa nueva modernidad cinematográfica? Yo creo que fundamentalmente la conciencia de que se está haciendo cine y que al mismo tiempo no se están contando historias, sino también reflexionando sobre el propio medio cinematográfico. Ya no es un cine esencialmente narrativo, sino que es un cine que reflexiona a veces sobre las formas en cómo se hace cine. Y esa reflexión puede ser más o menos consciente. Es muy consciente en el cine europeo, lo pone en evidencia constantemente, y no lo es tanto, pero creo que es algo subyacente en ciertos cineastas americanos de Hollywood, que a veces van abandonando Hollywood porque van trabajando en los márgenes y que muchos de ellos son los que vivieron también toda la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera eso les llevó a plantearse cómo filmar. Ese evento histórico, el que comentas de la Segunda Guerra Mundial, provocó un cisma, ¿no? En el cine, bueno, en general en todas las artes, pero también en el cine. O sea, marcó un Sí, antes y un después. sí, yo creo que es el acontecimiento, evidentemente, del siglo XX, el acontecimiento central que de alguna forma divide el siglo XX en dos. Prácticamente todo lo que viene después es una especie de posguerra o post-45, por decirlo así. Pero sí, marcó al cine, marcó a todas las artes plásticas, a la literatura, marcó a la filosofía, y son aspectos que a veces acaban contaminando el propio discurso del libro. Es decir, yo no sé nada de filosofía, pero de repente te encuentras con que la filosofía influye mucho en el discurso de la crítica y en la propia forma de hacer cine. Y toda la filosofía, es algo que te vas descubriendo, pues está muy marcada por el concepto de Auschwitz. Ahora comentabas esta influencia de la Segunda Guerra Mundial y cómo se manifestó en las distintas artes. ¿Crees que lo que estamos viviendo con la pandemia, con el COVID, hará que ocurra algo similar con el cine en especial? Sí, pero yo creo que vamos a tardar mucho tiempo en saberlo. Es decir, ahora lo que hay son muchísimas películas que tratan el tema de la pandemia, del COVID, muchos cortos, muchas películas realizadas con cierta urgencia. Este año en el Festival de Berlín, que fue en el mes de marzo, ya había varias películas en la que era palpable lo que había sucedido en todo el año anterior.
en la que ganó el Oso de Oro, la película alemana que ganó el Oso de Oro, simplemente porque estaba rodada durante la pandemia y todos los personajes ya andaban con mascarilla y con una mala leche que solo se explicaba precisamente por las circunstancias que se estaban viviendo en todo el mundo. Y otras simplemente por las cuestiones como los medios de producción. Simplemente equipos pequeños, historias muy sencillas, entre pocos personajes, alejados de las grandes urbes, todo eso se acaba manifestando de una forma inmediata. Pero yo creo que todo el tema de la pandemia va a causar un cisma, una especie de brecha que se va a nivel de costumbres culturales, sociales, que se van a percibir dentro de unos años. Ahora mismo anticiparlas creo que es muy distinto, pero creo que sí, que dentro de unos años podremos analizar todo lo que ha sucedido y las consecuencias que ha tenido en el cine y en todos los ámbitos culturales. Ahora entraremos a analizar tu libro y ese tótem de película sobre la que giran todas tus palabras, pero antes me gustaría hacerte una pregunta que puede ser simplista, pero últimamente le he estado dando alguna que otra vuelta. Es sobre el concepto artístico de lo cinematográfico. Recordaba hace poco aquel manifiesto de Canudo del séptimo arte, y hace poco también con la celebración de Berlanga leía una frase que decía que el mismo Berlanga, que el cine en su mayoría es entretenimiento y que son algunas películas con el paso del tiempo y con la crítica pues acaban convirtiéndose en una obra de arte. Hace 2 días pues veía una película de estas pues más de entretenimiento en el cine. Otro día pues veía París, Texas, por ejemplo. ¿Qué opinión te merece todo este debate? ¿Crees que nos puede llevar o nos puede conducir a algún sitio interesante o simplemente no hay por dónde cogerlo? No, yo creo que es un debate apasionante, pero que tiene algo de debate bizantino, que realmente yo creo que no nos lleva a ningún sitio, pero está bien que reflexionemos sobre eso. Es decir, al final es como el típico discurso, el típico conflicto entre la alta y la baja cultura. Es decir, en ciertos ámbitos lo tienen muy claro para dividir casi como el entretenimiento de la cultura. Yo recuerdo que diarios como El País, hasta hace unos cuantos años, ya no recuerdo ahora mismo cuántos, pero hace unos cuantos años, todo el cine iba no en las páginas de cultura, sino en unas que les llamaban entretenimiento. Y evidentemente para eso valía para Bergman o valía para Los Vengadores, yo qué sé, o Fast and Furious. Es decir, yo creo que hay películas que tienen una vocación más de entretenimiento, pero eso no les resta valor cultural. Y a veces tiene que venir alguien un poco a descubrir o a subrayar esos valores culturales. Y simplemente lo que no podemos hacer es menospreciar cierto tipo de películas o manifestaciones culturales simplemente porque buscan el entretenimiento. A veces que no es solo el concepto de entretenimiento, porque tú te puedes aburrir más con Bergman o con Los Vengadores, dependiendo de tus expectativas. Simplemente, a veces hay ciertas películas que por sus costes de producción, por sus modelos de producción, lo que necesitan sobre todo es hacer muchísima caja y hacer mucho dinero. Y eso es lo que diferencia ciertas películas de otro tipo de películas que con ciertas estructuras de apoyo por parte del Estado o de las televisiones, pueden proponer otro tipo de discursos. Pero creo que eso no quiere decir que determinadas películas tengan un valor cultural mayor que el otro. También me gustaría pensar que todas debemos de ponerlas en una balanza y todas valen lo mismo a priori. Después nos pueden gustar más unas películas que otras, unos libros que otros, pero a veces son precisamente las películas que generan dinero las que posibilitan que se puedan hacer otro tipo de películas. Claro. Pero sabes que hay un debate, ¿no?, en eso, porque creo que fue el año pasado con ese artículo de Scorsese en el New York Times, que se le vino una avalancha encima sobre esa comparación, ¿no?, del cine que se hacía antes y el cine que se hace ahora. O sea, que el debate está vivo. Sí, yo creo que el debate está vivo y es cierto que seguramente Scorsese tiene parte de razón por los modelos que proponía. Simplemente el modelo a veces de Marvel son producciones
tan caras que evidentemente no pueden tener ningún tipo de riesgo de visión autoral, personal, que dificulte la visión de esas películas por parte de los espectadores. Estamos hablando de producciones en las cuales intervienen cientos, bueno, miles de personas en realidad, y que a veces están construidas a partir de una serie de patrones que hacen que, bueno, son patrones muy efectivos y que puedan funcionar para un público muy amplio, simplemente porque son películas que, si no recaudan más de 1.500, 2.000 millones de dólares, no son rentables. Por lo tanto, es otro modelo. Pero hay que pensar que en el Hollywood clásico también había ciertas producciones muy comerciales, estaban cortadas por patrones también que estaban súper probados, Sí, que sí, evitaban cualquier discurso personal, clásicos. y hoy estamos intentando desentrañar qué había de autoral también en ese tipo de películas. Por lo tanto, a veces yo creo que con ciertas producciones tampoco debemos de despreciarlas a ese nivel. Otra cuestión es que detrás de una película de Los Vengadores, pues importe menos quién es el director, y a veces, como sucede en las series de televisión, realmente el autor hay que buscarlo no en el director, sino en un productor, en un creador o algo por el estilo. Si es que nos importa quién es el autor de la película, que eso también podría ser otro debate. Sí, el otro tema también es que incluso caer en el error de pensar que una película, en este caso, el ejemplo yo creo que no puede ser más claro, ¿no? Y es lo que está haciendo Disney con Marvel Studios, ¿no? Y demás, esta fábrica de hacer dinero, pero no de malas películas. Seguramente hay algunas que son mejores o peores y demás, pero quizá caer en el tópico de por ser películas donde sale un tío en mallas y con capa, no tiene o no debe tener o puede no tener una buena o mala interpretación. Realmente cada vez se juntan más actores de nivel y actrices en estas producciones, y porque realmente también se está cuidando mucho, ¿no? Que tras de este tipo de películas, aunque no sea del cine de Scorsese, que todos conocemos de que es su estilo, ¿no? Y cada estilo como tal tiene su público, pues realmente se está cuidando mucho, ¿no? En el fondo es lo que tú decías, ¿no? No hay buenas ni malas películas. Es películas para todos los públicos, y yo creo que lo importante es que la gente, cuando reciba eso, vea que sabe a lo que va, ¿no? Un poco, porque incluso en el cine donde se habla de los nazis o de los exterminios, las matanzas, ¿no? Que es el tema que hoy nos ocupa, a veces puede que se tienda a frivolizar sobre un tema tan delicado, ¿no? Y generalmente estas películas, o la mayoría de ellas, tienen como cierto mensaje para hacerte reflexionar sobre un tema tan delicado, ¿no? Sí, no, de todas las películas, por ejemplo, por circunscribirnos al tema de Marvel. Yo creo que entre las de Marvel hay muy buenas comedias, como algunas de las de Iron Man. Hay muy buenas películas políticas, como las de Capitán América. Y hay dos películas que me fascinan últimamente, que son las dos últimas de Spider-Man, esta especie de reboot que han hecho ahora con Spider-Man, y que juegan muy bien en un terreno muy ambiguo, que es entre la película de superhéroes y la comedia adolescente de instituto. Que son películas que basculan entre los dos mundos, y que los propios personajes en algún momento tienen que decidir si son superhéroes o si intentan ligarse a su chica. Y me parece que funciona muy bien a ese nivel, en esa mezcla de géneros, y que me parece que detrás de todas esas películas hay cabezas pensantes, no hay solo una especie de algoritmo que define cómo tiene que funcionar una película para atraer a todo el mundo, no disgustar a nadie y poder llegar a una audiencia global que interese lo mismo en China que en Europa, que en Estados Unidos o que en África. Volviendo al cine más cultureta, dejando lo friki, que me encanta, lo friki también, de lado. Este cine del que hablas en el libro, Jaime, que es el cine de ausencia, de vacío, se puede considerar de todas un cine moderno. Entiendo que porque lo que cuenta no es lo que cuenta, sino cómo se cuenta, ¿no? Sí, exactamente, sí, es un cine que es... que hereda muchas de las
de las constantes que podíamos identificar ya en el cine ese de la modernidad de los años 50 en adelante, que es una evolución de ese tipo de cine y que además de alguna forma incorpora también una serie de elementos que son muy propios de lo que es el cambio de siglo, básicamente dos. Digamos que por un lado el digital, es decir, las filmaciones en digital que posibilitan filmar planos larguísimos sin ningún tipo de condicionante mecánico como el que podían tener las cámaras de cine de 35 o de 16, y por el otro lado también el hecho de que estamos viviendo en un momento de globalización cinematográfica que hace que se incorporen tradiciones narrativas de muchos lugares y que no formaban parte, digamos que, del epicentro del cine tradicional, que podían ser básicamente Estados Unidos y Europa, si acaso también Japón o la Unión Soviética, pero digamos que de repente que nos encontremos con que cineastas procedentes de Tailandia o de Filipinas comienzan o incluso Argentina, forman parte de repente ya de ese epicentro y condicionan, o no que condicionen, sino también aportan su granito de arena a la evolución del cine. Creo que eso es también muy importante. Y eso no había sucedido de la misma manera en el caso de los nuevos cines entre los años 50 y 60. Uh-huh. Tu libro empieza con un análisis de la película Shoah de 1985 de Claude Lanzmann. No sé si lo pronuncio bien, corrígeme si no. Y en el libro dices que Shoah es la culminación de todo un proceso estético, narrativo y filosófico que se inicia en 1945 con las primeras imágenes de la liberación de los campos de concentración nazis. Y es también un indudable modelo estético y ético que impregna multitud de trabajos realizados con posterioridad sobre el mismo tema o sobre temas similares. Teniendo en cuenta esto, ¿qué significó Shoah para el cine y qué significó también para la civilización? Porque hay mucha narrativa de eso y el propio autor también dice que marca un antes y un después. Sí, es curioso porque yo creo que Shoah fue una película muy impactante en su momento, pero que de alguna manera fue como una especie de bomba retardada. Creo que hoy en día la vemos con mucha más importancia con la que lo que sucedió en su momento, en el momento de su estreno, simplemente porque es una película que escapa a los estrenos habituales, a los lanzamientos de las grandes producciones, incluso de autor, que se suelen dar en todo el mundo, incluso ya en los años 80, cuando la película se estrena. Es una película que se estrena en París en abril del año 85, es decir, como un mes antes de Cannes, y no va al Festival de Cannes. Hoy en día eso sería inimaginable porque vivimos ya casi una especie de ecosistema en el cual todas las grandes producciones cinematográficas con ciertas pretensiones autorales que necesitan venderse a todo el mundo han de pasar por alguno de los grandes festivales. Y digamos que esta es una película realizada totalmente al margen de este modelo de producción y difusión, y que se lanzó, se estrenó antes incluso del Festival de Cannes, siendo como una película que se estrenó un mes antes y que podía haber ido al Festival de Cannes, y que después tiene una difusión como muy tardía dependiendo de los países. Es un gran éxito en Estados Unidos cuando la emite sobre todo el canal público, la PBS, y la ven no sé cuántos millones de personas, pero sobre todo es una película que ha ido ganando peso con el paso de los años, acompañando también de todo un discurso que es el de su propio autor, Claude Lanzmann, que lo convirtió casi en una especie de obra de tesis, en la cual no se hablaba solo de la Shoah, sino que también se imponía de alguna manera una especie de normas que habían de seguir los cineastas para tratar el tema del exterminio de los judíos por parte de los nazis. Y el que no lo hacía, como le gustaba, como decía el propio Lanzmann, pues ahí estaba Lanzmann para recriminárselo en público y generar un debate tras otro. Y
Y de hecho yo creo que de lo que trata el libro, y por eso el Shoah está ahí como en el centro del libro, es cómo esa película acaba influyendo a muchos otros cineastas para hablar no del exterminio, pero sí para hablar de una especie de vaciado, de la idea de la muerte o de esa ausencia que hace que condiciona a muchos personajes de todas estas películas de las que hablaba antes y que afloran en esos años del cambio de siglo. Pero a eso iba, ¿no, Jaime? Porque al final Shoah es una película que está hecha contra la imposibilidad de contar una historia. No hay huellas materiales porque desaparecieron o porque las hicieron desaparecer. Después también hay un secreto impuesto por los nazis. Como bien explicas en el libro, el autor rechaza utilizar imágenes de archivos, innova en las entrevistas que hace, en los testimonios, no hace una recreación tampoco ficcionada de los acontecimientos. Entonces, todas esas normas que se ven en Shoah, me imagino que tiene un impacto posterior, como ahora explicabas en el cine, y cambia la manera al menos de hacer los documentales. Y no sé hasta qué punto también eso se convierte en un cierto fetichismo. Es decir, ¿qué pasa si te sales de ese nuevo canon impuesto por Lachman? Shoah realmente, Lanzmann influye muchísimo en todo aquello que implique una representación de un exterminio, y puede ser el camboyano o cualquier otro. Es decir, digo el camboyano simplemente porque me parece que uno de los cineastas que mejor entienden esa propuesta de Lanzmann es el camboyano Ritipan, que hace toda una serie de películas en torno al exterminio provocado por los Khmeres rojos en Camboya. Pero Ritipan también entiende que puede ir un poquito más allá y no tiene que atender exactamente a todas las prohibiciones de Lanzmann. Lanzmann dice que no se deben de utilizar imágenes de archivo porque eso es fetichista. En realidad lo que sucede con Lanzmann es que no tiene imágenes de archivo. Las imágenes de archivo que existen sobre los campos de concentración son muy problemáticas. Y son problemáticas porque son imágenes captadas por los equipos que acompañan a los soldados, tanto de los aliados en el frente del oeste como los soldados soviéticos en el frente del este en el año 45, que van liberando poco a poco los campos, y lo que se encuentra es el después de. Y el después de es fundamentalmente después de los campos de concentración, pero no tanto los campos de exterminio. De Auschwitz no hay nada. Pero él llegó a decir que si tuviera imágenes de archivo de las cámaras de gas, de cómo se producía y cómo funcionaban, que las eliminaría, que las destrozaba. Sí, porque decir ese tipo de cosas... No sé si es una leyenda eso. Pero... No, es cierto, es cierto. Él dice eso, evidentemente, pero es que si hubiese esas imágenes que demuestran el exterminio en las cámaras de gas, es decir, imágenes como una especie de cámara dentro de las cámaras de gas en las cuales se ve cómo los judíos son gaseados. Es que todo eso derrumbaría todo su discurso. Él construye todo un discurso porque no existen esas imágenes y porque tiene que buscar un sustituto de esas imágenes. Y esas imágenes, ese sustituto pasa por el testimonio de todos los testigos y sumarlo a el estado actual entre el 75 y el 80 y algo, cuando él roda las películas, de los campos de concentración. Pero en realidad... como no hay esas imágenes, él tiene que inventarse un modelo para representar lo que sucedió. Decía antes que las imágenes que había, las imágenes de archivo eran muy problemáticas porque las que nos encontrábamos son las de campos como Bergen-Belsen, en el cual son las imágenes más emblemáticas del exterminio, simplemente porque son imágenes en las cuales vemos una especie de cadáveres andantes, muy delgados, montones de cadáveres, una excavadora arrastrando los cadáveres hacia una fosa común. Pero es que esos no eran
las víctimas de los campos de exterminio, de las cámaras de gas. A las víctimas de las cámaras de gas las gaseaban y después las incineraban. No había huellas, no quedaba nada. En campos como los que descubren los operadores en el frente occidental son normalmente víctimas de el hambre, las condiciones inhumanas y las múltiples enfermedades, fundamentalmente el tifus, que son las que los acabaron matando. De ahí se generó una especie de confusión. Todas las primeras películas que se hacen sobre los campos nazis son fundamentalmente utilizan ese tipo de imágenes y a veces las hacen pasar por las imágenes de los campos de exterminio. No, es que lo de los campos de exterminio era mucho peor. Es decir, ahí no había ni cadáveres que mostrar. Y esta es como la ausencia definitiva. Es decir, cómo te enfrentas ante un hecho del cual no existe ningún tipo de huella, porque el propio hecho en sí, su finalidad era no dejar huellas. Es decir, matar a millones de personas y incinerarlas después para que no quedasen restos, para que no quedase la prueba, el cadáver, de que se había cometido ese crimen. Y eso es ante lo que se enfrenta Lanzmann. Como no hay imágenes de lo que quiere poner en evidencia, los crímenes, las cámaras de gas, el campo de exterminio o Auschwitz, se olvida de esas imágenes tan conflictivas de archivo y decide que no las va a utilizar. Para otros cineastas esto no es tan grave. Pueden utilizar imágenes de archivo como el camboyano Ritipan, incluso puede confrontar a las víctimas con los verdugos, a los supervivientes, a los que torturaron con sus verdugos, y llevar todo ese discurso de Lanzmann mucho más allá, sobre todo sin tener en cuenta todos esos tabús que se impuso o que se autoimpuso Lanzmann, en parte motivados porque le faltaban ese tipo de imágenes que él de alguna forma hubiese necesitado, y después porque llegado a un determinado momento yo creo que le vino bien. Claro, Lanzmann es un emprendedor al fin y al cabo, porque su principal aportación, la más importante de su historia, es fruto de una necesidad, según lo que comentas. Al final él encontró la manera de contar una realidad que no existe, que está ausente, y una forma de explicar una serie de acontecimientos atroces de la historia mundial. Sí, exacto. Además, ten en cuenta que su película no es una película cualquiera, es una película que dura 9 horas y media. Es decir, que es una película en la cual se reconstruye todo el proceso casi industrial de la muerte de los nazis. Cómo fue evolucionando todo ese proceso desde la utilización de camiones para matar a los judíos con los gases que salían, que metían en los camiones, de paso que los trasladaban a campos en donde incineraban a los cadáveres, hasta que se crearon esta especie de grandes fábricas tipo Auschwitz-Birkenau, en el cual pues ya se llegaba en trenes procedentes de toda Europa, se llevaba a todos los judíos y se los derivaba o bien para las cámaras de gas o para los campos de trabajo, dependiendo de sus condiciones físicas. Los niños y los ancianos a las cámaras de gas. La gente buena condición física, jóvenes o adultos en buena condición física, pues a los campos de trabajo. Y realmente ese es todo el proceso que se explica en su película, a base sobre todo de los testimonios de los testigos, que la mayoría de los casos eran los llamados Sonderkommandos, los comandos especiales, que eran estos judíos que utilizaban para hacer todo el trabajo sucio en las cámaras de gas. Ellos eran los que acompañaban a los judíos hasta las cámaras de gas, eran los que sacaban los cadáveres, los metían en los grandes hornos incineradores, eran los que recogían las ropas y volvían, pues el siguiente contingente volvían a hacer con ellos los mismos. Eran los testigos últimos de lo que había sucedido, los testigos más inmediatos, y eran los que tenían ese testimonio que era como
como la prueba de cargo contra los nazis. Y Lastman lo que hizo fue, sobre todo, buscar este tipo de testigos, muchos de los cuales habían escrito libros sobre el tema, pero que se habían prácticamente olvidado. Y lo que hace, una de las grandes virtudes de Shoah es que su impacto permite a un modo reactivar todo este tipo de discurso, acompañado de muchas nuevas investigaciones históricas, las de Raúl Hilberg, que es uno de las pocas personas que no es alguien que haya participado de un modo u otro en el tema del exterminio, bien como víctima o como verdugo, y cuyo testimonio histórico es muy importante para la propia película. Lastman, ahora comentabas el tema de los testimonios y el uso que le da Lastman, y él comentó en una entrevista y habló sobre la función que debería tener el cine como forma de conocimiento, y de ahí surgen dos conceptos que aparecen en tu libro, que es el de anámesis y mímesis. Y para Lastman, la imitación de alguna manera de la realidad, este concepto de estético que proviene de la antigua Grecia, pues no es viable porque no da acceso a este conocimiento que ahora estábamos comentando. Para ti, ¿qué función tiene que tener el cine y cuál es tu análisis en el libro? Bueno, es que yo creo que Lastman hacía muy buenas películas, pero no hay que hacerle caso en todo lo que decía. Y sobre todo, por suerte, él fue evolucionando también. Y cuando hizo el último largometraje así grande que él presentó en vida, que era El último de los injustos, ya era una película en la cual se utilizaba, por ejemplo, imágenes de archivo. El último de los injustos era un documental sobre el campo Theresienstadt, que era un campo que estaba en la República Checa y que era una especie de campo modelo en el cual los nazis hicieron una película de propaganda para mostrarle al mundo cómo Hitler le había regalado una especie de gueto modelo a los judíos. Y esas imágenes de ese documental aparecen en la película de Lastman, identificada siempre como una película de propaganda nazi, que es lo que era, pero ya utilizaba películas de archivo, sin ningún tipo de problema. Veía que eso le podía aportar algo a su película y al discurso de su película. Pero es que eso no me acuerdo si fue en 2014, 2015, poco después se estrenó El hijo de Saúl, y fue una película que el propio Lastman defendió. La vio en el Festival de Cannes y la defendió. Y era una película que podría incurrir en eso que hablabas de la mímesis. Ya es una película de ficción que habla de Auschwitz y que es una película de alguien que se ha leído todo los conflictos teóricos en torno a la representación de Auschwitz. Y por lo tanto plasma en su película, bueno, una forma de filmar que convence a Lastman, porque de alguna forma difumina en los fondos todo ese fetichismo que él a veces acusaba de determinado tipo de cine, cuando lo que mostraban era pues los cadáveres y toda esa especie de horror de Auschwitz. Digamos que en El hijo de Saúl ese horror es más bien una especie de infierno casi sonoro que pudimos intuir al fondo, pero como estamos ante un personaje que es un Sonderkommando que lo vive todos los días, digamos que la película sigue su mirada y él ya ni siquiera mira a los cadáveres. Entonces, esa película pues planteaba una forma de representación de Auschwitz desde la ficción que también convencía, que llegó a convencer al propio Lastman. Pero eso fue como 30 años después de estrenarse Shoah. Yo creo que en el año 85 o en el 90, en el fragor de todas sus disputas teóricas con un montón de cineastas y filósofos, no hubiese aceptado esa película ni ninguna otra. Simplemente que con los años yo creo que fue aceptando que su discurso podía ser un poquito más poroso y no ser tan intransigente. Son innumerables las películas que tratan sobre el holocausto nazi.
¿Por qué crees que es tan importante para nosotros? No sé si te ha dado tiempo a reflexionar en este análisis que haces en el libro, más de la parte trascendental o emocional desde un punto de vista histórico y evolutivo incluso. ¿Por qué este fenómeno nos llama tanto la atención? Yo creo que tampoco, es decir, no hay tantas películas en realidad sobre el tema de todo el exterminio y del holocausto. Hay como dos películas que se hacen inmediatamente después, sobre todo películas de ficción, porque con los documentales es otro tema y es que es el que trato fundamentalmente en el libro. Digamos que las películas de ficción las toco solo de refilón, pero hay dos películas fundamentalmente que se hacen en Polonia y la República Checa inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. La más famosa es La Última Etapa, que es una película polaca que dirige Wanda Jakubowska, una mujer que era una superviviente de Auschwitz y que en esa película participan un montón de supervivientes de Auschwitz y que es prácticamente el modelo que se va a seguir casi siempre después en todas las películas sobre los campos de concentración. La idea de no del exterminio, porque el exterminio tiene un problema y es que no dura nada. Es decir, hay varias películas en las cuales se muestra ese exterminio con esos judíos que entran en las cámaras de gas y hay una elipsis y ya vemos salir el humo de los crematorios. Se acabó, no hay nada más que contar. Entonces, son las películas sobre los campos de concentración, los campos de trabajo y las condiciones inhumanas de ese tipo de vida. Pero ese tipo de modelo en el cine de la Europa occidental, la primera película es del año 61 y escapó de Gillo Pontecorvo. Y después, digamos que todo se reactiva de alguna manera a partir del éxito que tiene la serie Holocausto, la serie americana Holocausto, y se pone de moda otra vez las películas sobre el exterminio. Había muchas películas sobre campos de concentración, pero eran películas más de género, casi de exploitation, y había muchas películas sobre nazis. Pero digamos que el tema de los campos de concentración son una serie de hitos que vamos ahí, de hitos populares. La serie Holocausto, la lista de Schindler, La vida es bella, digamos que son ese tipo de películas las que van marcando esta especie de renacimiento del interés por los campos de concentración. Pero dejando atrás Holocausto, que la serie esa es de los años 70, estamos hablando de películas de los años 90, y no hay tantas películas sobre los campos de exterminio en sí. Sí, sobre los campos de concentración y cómo pues, los americanos escapaban de los campos de concentración o algo por el estilo, pero no son tantas como nos puede parecer en principio. No, este mismo año creo que estrenaron Informe Auschwitz, que la fui a ver al cine y también era se dice que es una historia real de cómo dos prisioneros pudieron lograr escapar del campo de concentración. Así que, bueno, es un tema como recurrente, no tal vez el del Holocausto, pero sí que el del nazismo. Sí. Y parece que todo lo que esté relacionado con el nazismo y por ende, por la Segunda Guerra Mundial siempre tiene un punto comercial no sé, tiene cierto atractivo, la gente le suele generar interés. Sí, porque yo creo que simplemente, es muy reciente, al principio, ¿no? Es la importancia esa de ser un acontecimiento tan inimaginable. En el fondo es el exterminio de millones de personas simplemente por su etnia, por su religión, y que por lo tanto, claro, es el acontecimiento, como decíamos antes, central del siglo XX. Pero es curioso como, por ejemplo, algo como la bomba atómica, Hiroshima y todo eso, hay muchas películas que han hecho los japoneses, pero desde el punto de vista de los americanos, incluso de los occidentales, son como muy pocas realmente. Y ese otro acontecimiento también en esos mismos meses del año 45 que marcan un poco el devenir del siglo XX. Todo lo que vendrá después y que influye muchísimo en la conciencia de los artistas, los filósofos, todo eso, pero yo creo que
son acontecimientos que a veces imponen muchísimo respeto. El tema de los campos de concentración, como los primeros acercamientos han sido casi siempre, sobre todo a partir de los años 70, como de película de género y cosas por el estilo, a veces lo que cuentas... es decir, tienes prácticamente dos opciones: o irte por un lado por la representación del exterminio en sí, que no es algo demasiado agradable de ver, o bien proponer más acercamientos más genéricos. Es decir, de los que se escaparon, que hubo muchos en todos los campos. Claro. En Sobibor hay películas también sobre la huida de Sobibor, que fue una huida muy importante porque motivó que el campo de Sobibor se clausurase en su momento, o el tema de Auschwitz, que hubo muchísimos que se escaparon de Auschwitz, y varios de los Sonderkommandos que después contaron su historia de forma inmediata ya a partir del año, la más inmediata posguerra, eran gente también que Rudolf Bra, uno de los que aparece en Shoah, eran también gente que consiguió escapar de Auschwitz. Pero es un poco el tema de la lista de Schindler. Hacer una película del exterminio, pero a partir de los que sobreviven, no de los que mueren. Y ese es un poco el conflicto en el que se encuentra siempre este tipo de películas. De alguna forma tienes que contar la historia de los que sobrevivieron, que son la excepción, y no contar la historia de los que murieron, a los que gasearon en los campos, que eran como la mayoría de la gente que acabó en Auschwitz y en ese tipo de campos de exterminio. Y tantas versiones que se han hecho de este tipo de película con tantos argumentos. Realmente cuando piensas que no te pueden sorprender, llega una nueva forma, bueno, por no hablar de otras versiones tarantinianas, como el caso de Malditos Bastardos, que ahí también es otro tipo quizá de cine más vengativo, ¿no? En este aspecto, ¿no? De todos aquellos pues que quizá a un enemigo común para todo el mundo, ¿no? Como fue pues Adolf Hitler y compañía, pues estaba representado en una película tarantiniana que un poco, pues yo creo que volca toda la rabia y además al más puro estilo Tarantino, ¿no? Pero es decir, este es un género más de tantos que se han llevado a cabo con tantísimos argumentos, y es el momento de ir finalizando, pero me encantaría, Jaime, que de alguna forma, para quien nos escuche, que también pues haya visto alguna cosa del género y demás, que podríamos considerar de género ya, una guía no de lectura, sino una guía de por dónde empiezo, qué películas, para yo tener una idea correcta, para al menos bajo la entrevista y la charla que hemos mantenido hoy aquí, por qué películas o qué 3 películas para hacer un starter pack para empezar a ver película de este tipo de género. Pues 2 opciones con el documental. Por un lado, Noche y Niebla, que dura, de Alain Resnais, que es del año 55, y que es una película de solo 30 minutos. Y la alternativa es Shoah, que son 9 horas y media, pero están muy disponibles ahora mismo en plataformas. Supongo que Shoah por lo menos está ahora mismo en Filming, y sospecho que Noche y Niebla también, y quizás en otras también plataformas, pero sé que en Filming, por ejemplo, sí están. Y después de ficción, a mí una película que me parece muy interesante por la forma de representar todo el tema del exterminio es la que mencionábamos antes, del hijo de Saúl. Y si no, realmente, si alguien tiene ganas de buscar por ahí adelante, simplemente no están ahora mismo disponibles en buenas copias, pero hasta en YouTube se encuentran copias de la película polaca esa que os mencionaba antes, La última etapa, que es del año 48, y simplemente si alguien tiene interés de descubrirla, lo que más le va a llamar la atención es cómo hay toda una serie de imágenes históricas y forma de contar la vida en los campos de concentración que se ha repetido después de esa primera película en un montón de ocasiones. Ahí encontrarás hasta la imagen, esta especie de el osito de peluche que deja a un niño tirado en el suelo, y que reaparecerá en no sé cuántas películas posteriores, que ya aparece por primera vez en esta especie de película casi como fundacional.
Wow, pues ya lo tenéis. Empezamos con una de 30 minutos, seguimos con una de 9 horas. Bueno, en este caso, para los amantes del cine, estamos hablando de aquellos que, en todo caso, vivimos en una época en la que, bueno, podemos ir dosificando estas 9 horas. Yo creo que incluso que incluso que por argumento, también al final no somos de piedra. Y creo que estas cosas también conviene irlas viendo poco a poco, pero para reflejar pues una realidad, que para eso también está el cine, ¿no? Ya no solo para contar ficción, sino para contar realidad. Y la realidad no siempre es buena en este caso. Bueno, mira, una cosa, si te importa, sí. es decir, No, por supuesto. Shoah nos parece una película muy larga, 9 horas y media, pero es la duración estándar de una serie. Que la gente la vaya viendo como una serie y ya está. Una serie de 10 horas y la puede ver en cada hora, como a su ritmo. La película tiene 2 partes de 4 horas y media más o menos, pero digamos que el ritmo te lo puedes marcar tú mismo. Ya te digo, es la duración casi estándar de una serie de hoy en día. Oye, Alexis, ¿aceptas el reto? Ahora es cuando me dices que lo has visto. He visto trozos, sí. Y ya la había visto antes de leer el libro, y ahora para leer el libro he visto trozos. No la he visto entera a las 9 horas, no he hecho esa efeméride, la tengo reservada para más adelante. Pero... Alexis es un cinéfilo de raza, estoy seguro que es eso. Al final es tomárselo como una miniserie, que esto también abunda y se agradece porque esas series de tantas temporadas y al final... Pero bueno, una miniserie de 9 horas, exacto. Y lo bueno es que cada capítulo te lo minutas tú, así que oye, ¿qué más queréis, no? Hoy en día que vivimos un poco en el contenido a la carta, véase como ejemplo este podcast, pero bueno, en todo caso, Jaime, ha sido una auténtica maravilla que nos acompañes. Menudo tema ha dado hoy que hablar, seguro que tendremos ocasión de hacer un second round, entiéndase como una segunda charla, una segunda invitación, porque realmente da gusto escucharte en un tema como siempre controvertido, que genera debate y a su vez genera esta atracción que de alguna manera hemos intentado desgranar, descubrir y darle explicación mediante un libro que yo creo que es imprescindible para todos aquellos que pretendan entender un momento de la historia de la humanidad interpretado desde muchísimos puntos de vista y todos ellos interesantes por algún motivo u otro, siempre bajo la atenta mirada del séptimo arte. El cine después de Auschwitz con Jaime Pena. Jaime, muchísimas gracias y cuídate mucho. Nada, muchísimas gracias a vosotros, gracias. Alexis, terminamos. ¿Tienes alguna reflexión final aparte del reto que te he planteado? No, que la gente coja el reto de ver Shoah junto con el libro de Jaime. Yo creo que la experiencia puede acabar siendo completa y realmente lo que cuenta Jaime es historia del cine, es historia de la humanidad y bueno, al final no solo está hablando de una película que marcó un antes y un después para toda una generación, sino está hablando de unos hechos que conviene recordar para ver de lo que somos capaces cuando se nos va un poco de ahí. Desde luego, desde luego. En todo caso, ya sabéis que os invitamos a todos, ya no solo al reto, sino también al reto de entrar a humanistasinComplejos.com, la web donde encontraréis todos los capítulos, donde podéis apuntaros a la newsletter para estar al día de todos aquellos invitadas e invitados que nos acompañan y que, como bien veis, pues, bueno, en este caso escucháis, llevamos a cabo unas charlas de aquellas que no quieres que acaben, pero es que lo bueno es que debe acabar, porque así nos quedamos con ganas de más y así os volvemos a ver 15 días luego. Así que, oye, fantástico. Esto es Sapere Aude, Humanistas sin Complejos. Muchísimas gracias a todos. Sapere Aude, Humanistas sin Complejos.